Sí. ¿Vos? Avísame. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá para dar inicio al panel de cierre denominado Violencia política, posicionamientos feministas ante los riesgos de la democracia. Damos la bienvenida a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Ayelen Massina. A la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. A la senadora de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Y a la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas. Antes de comenzar, queremos compartir la salutación de la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Y dice así: queridas compañeras, quiero agradecerles la invitación para participar de la jornada preparatoria del tercer Congreso Violencia Política y de Género, Desafíos para la Democracia. Compromisos contraídos con anterioridad me impiden estar presentes con ustedes compartiendo esta charla. Como todas sabemos, este año celebramos 40 años de reconquista de la democracia. Una democracia que nació precisamente para superar la forma más oscura de violencia, la tortura, la desaparición forzada, el robo de bebés. El compromiso democrático de superar la violencia, de nunca más volver atrás, sentó las bases de lo mejor de nuestra democracia. En estos 40 años hemos consolidado a la democracia como el único canal legítimo para llegar a acuerdos, para dirimir diferencias, para implementar políticas públicas. Por eso, es preocupante ver cómo crece el discurso antipolítico, cómo se superan límites que no se habían cruzado en estos 40 años. Por ejemplo, el hecho que a mi juicio es el más grave de estos 40 años, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Creo que como sociedad no le hemos dado la entidad que merece a ese intento de asesinato. Se lo ha minimizado, se lo ha caricaturizado, pero las imágenes de una persona apuntando a la cabeza de la vicepresidenta a centímetros dan miedo. Es la peor expresión de violencia. Decir que la violencia política es un problema es una obviedad. Representa la clausura democrática, es cerrarse al diálogo, es intentar decidir por la fuerza, por la intimidación. Nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia, pero también tiene una expresión más cotidiana, la agresión verbal, el insulto, el escrache, que es la que nos exponemos desde el primer momento que decidimos entrar en la actividad política. Lamentablemente, las mujeres somos el blanco de este tipo de violencia política. Se nos reduce a estereotipos, se nos agrede por cómo nos vestimos, por cómo actuamos, qué decimos o dejamos de decir. Podríamos estar horas reproduciendo los calificativos totalmente discriminatorios que se usan para referirse a nosotras. Y es muy fácil comprobar eso. En cualquier red social, muchos posteos contra las mujeres caen en el machismo, la misoginia, la crítica por el aspecto físico, y tan grave como expresar esa violencia es intentar justificarla. Quienes creemos en la política como herramienta de participación, como forma de trabajar para dar respuesta a los problemas sociales, tenemos que extremar los esfuerzos para aislar a los violentos. Tenemos el deber de predicar el ejemplo. Por supuesto que las ideologías importan. No todos pensamos lo mismo, pero las diferencias se dirimen con la participación popular, no con violencia, con discursos de odio, con incitación a la agresión. Por eso, a 40 años de algo que nos costó tanto conseguir, no volvamos atrás. Seamos intransigentes con la única barrera que una sociedad democrática no puede superar, que es la intolerancia, la violencia. Vamos por el camino de la paz, del diálogo, del debate y defendamos los espacios logrados cuando el machismo nos quiere cerrar las puertas. Un fuerte abrazo, Cecilia Moró, presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
Antes de comenzar, queremos compartir, ahora sí le vamos a dar la palabra a Flavia Delmas, quien será la moderadora de este panel. Y solicitamos primero a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Ayelén Massina, a realizar la firma del convenio del Programa General del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, el cual busca fortalecer la institucionalidad de género y diversidad de las provincias y los municipios de nuestro país. En articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el programa Generar posibilitará el desarrollo de acciones de promoción y construcción de la memoria colectiva contra femicidios, travesticidios y transfemicidios, que actualmente se impulsan en el marco del programa Mariposas, que desarrolla la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Y ahora sí le damos la palabra a nuestra subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas. Bueno, muchas gracias, Gaby, y buenas tardes a todos, a todas, a todes. En esta intensísima jornada de trabajo que hemos tenido, estamos ya llegando al cierre, tan intenso como toda la jornada, con estas importantes compañeras. Quiero mencionar que están presentes dos subsecretarias del Ministerio, Mercedes Castilla, Lucía Portos, hoy también estuvo Lidia Fernández, y mencionar a Josefina Kelly del Ministerio de Nación, compañeras con las que trabajamos todos los días. Me parece importante y pensaba cómo comenzar dar la palabra. Y pensar que el tema de violencia política no es un tema aislado, entonces la necesidad de pensarlo en clave regional. Surgían algunos nombres que quiero traer aquí y también realizar un homenaje en estos nombres. Berta Cáceres, Juana Quispe, Mariel Franco, nombres de activistas, de políticas asesinadas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de estar luchando por los derechos. Y también quiero mencionar dos intentos de magnifemicidio, el de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de la vicepresidenta Francia Márquez de Colombia. Por último, mencionar a una compañera que es presa política en democracia, Milagro Sala, y de quien pedimos su inmediata libertad. La violencia política, estamos en un momento, y hoy lo decían a la mañana, en donde se encuentra en riesgo nuestra democracia. Por eso es tan importante que debatamos sobre este tema, que conceptualicemos el tema, que salgamos a la calle a pelear por esto, que nos movilicemos por esto y que todas juntas podamos levantar en el marco de este 3 de junio nuestras voces acerca de este tema tan importante, porque está realmente en riesgo nuestra democracia, así lo sentimos, así lo consideramos. Para comenzar el panel, yo le voy a pedir a Ayelén Massina, segunda ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Nación. Viste que nos gusta decir la primera, en este caso es la segunda ministra, que viene de San Luis, viene de una provincia, nos entendimos rápidamente por ser provincianas con las compañeras de provincia de Buenos Aires. Y sí, desde ya, menos mal y por suerte. Así que, Ayelén, te voy a dar la palabra para que comiences con este tema.
Bueno, Flavia, muchas gracias. Gracias, Teresa, Estela. Gracias a todas, a todos, a todes por estar presentes. Y antes de empezar a hablar un poquito sobre este tema que han estado dialogando desde la mañana, agradecerte, Estela, por tu generosidad política, por tenernos presentes siempre, por construir juntas. Creo que eso es importante y también importante ponerlo en agenda, ¿no? Creo que algo nos falta un poco a las políticas y a los políticos de hoy, es la generosidad política y la solidaridad para construir una Argentina en unidad. Así que no quería desaprovechar el momento para agradecértelo, porque esa es la forma de construir también, en red. Y juntas y juntos también, ahí veo compañeros. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la Argentina. Creo que no es solamente un fenómeno de Argentina, sino de toda la región y es un fenómeno mundial. Pero vivimos en Argentina, entonces vamos a ver lo que nos sucede a nosotras, a nosotres, por qué nos pasa a nosotras y a nosotres. Con Estela lo hemos compartido en varios espacios y por eso agradecí la invitación de poner este tema en agenda, de seguir replanteándonos, de seguir interpelándonos acerca de la violencia política y por qué hacia las mujeres, por qué hacia las diversidades sexogenéricas, por qué a los ministerios de las mujeres, diversidad e igualdad, por qué a las secretarías, a las áreas de género. Miren, y en esto que compartimos en varios espacios con Estela, lo hicimos en un Consejo Federal hace muy poquito. Hace poco también fue la reunión de ministras y altas autoridades del Mercosur, donde se puso en agenda la violencia política y donde todas las regiones se llevaron, firmamos un compromiso y se llevaron a sus países la necesidad de plantearnos estrategias para dar batalla contra lo que nos está sucediendo. Lo hicimos también en el marco de la preparatoria de la CSW, de la conferencia regional. Eso fue en Chile. Lo hicimos hace muy poquito también con ONU Mujeres. Hicimos un encuentro con distintas referentas políticas. Fue un encuentro intersectorial, un encuentro interpartidario también, ¿no? La violencia no tiene color político. Nos parecía importante poder hablar con las distintas compañeras de los diferentes lugares para poder expresar lo que estábamos viviendo. La violencia política no es solamente hacia las mujeres que estamos dentro del Estado, es a las que no están dentro del Estado, es a las activistas, es al sector sindical, es a la sociedad en general. Recién escuchaba las palabras de Cecilia Moró. Creo que estamos todas y todes en sintonía de lo que está sucediendo. No nos critican por nuestras ideas. No, la verdad es que esa batalla no la quieren dar con nosotras. Creo que la crítica es hacia nuestra identidad, es hacia nuestra ropa, es hacia nuestras familias, hacia nuestros vínculos, hacia cómo nos peinamos, cómo caminamos, cómo miramos, cómo hablamos. No es una discusión de ideas. Estos son discursos de odio que alimentan justamente a ese patriarcado machista por el que venimos luchando hace mucho tiempo. Y creo fundamental que en estos 40 años de reivindicación de nuestra democracia hay que ponerle un freno a esta violencia política que nos está atacando desde distintos sectores. Y ese ataque, como les decía, no es un ataque de ideas, es un ataque hacia nuestros derechos, hacia todos los avances de derechos que logramos en estos 40 años de democracia. Es un ataque hacia la institucionalidad que logramos después del primer grito colectivo por Ni Una Menos en el 2015. En el 2019 logramos crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, acompañado por distintas áreas de géneros y ministerios en todo el país, porque en ese 2015, en las calles, en cada lugarcito de Argentina, yo en ese momento estaba en San Luis, le demandábamos al Estado un espacio institucional que diera respuestas institucionales a las problemáticas que estamos viviendo y que no sea una atención a casos aislados o a casos de emergencia,
necesitamos presupuestos, necesitamos políticas efectivas y verdaderas para la erradicación de la violencia por motivos de género. Lo tuvimos, lo tenemos y lo tenemos que defender porque eso lo hicimos nosotras, compañeras, y nosotres. No lo hizo una sola persona, hubo un compromiso político de un gobierno nacional y popular que escuchó las demandas de la calle, las demandas de la sociedad y que puso en práctica, que brindó ese espacio institucional que hoy tenemos en Argentina. ¿Alcanza? No, no alcanza. Claramente no alcanza. Digo, la violencia por motivos de género tiene que ser tratada de manera transversal y tratada de manera integral. No depende solo de un ministerio, de áreas o de secretarías. Por eso es importante estos encuentros para apelar también a la memoria colectiva y a la memoria feminista de que falta, pero que hemos logrado un montón de derechos, que lo conquistamos nosotras y que los espacios de institucionalidad también son barreras para no dejar pasar a toda esta avanzada antidemocrática que viene a robarnos lo que logramos durante 40 años, tanto nosotras, ustedes, hablo generacionalmente, personas que ya no están y que nos dejaron derechos y que a las juventudes, y les hablo como joven, nos dejaron los caminos abiertos para poder vivir hoy en libertad y en dignidad que en otro momento de la historia no hubiésemos podido hacerlo. Entonces me parece que tenemos que cuidarlo, cuidar estos espacios, cuidar estos derechos. El clima hoy es demasiado hostil para quienes hacemos políticas de distintos espacios. Creo que hay un plan sistemático, una estrategia sistemática organizada que tiene un objetivo, es sacarnos del juego. No quieren que participemos de la vida pública, política ni social, no quieren que hablemos, no quieren que participemos, no quieren darnos el lugar, no quieren escucharnos. Entonces, creo que esto se logra, compañeras, compañeros y compañeres, en unidad. Cuando hablo de redes y cuando hablo de construcción colectiva, también estoy hablando de que los varones también tienen que estar acompañándonos. Para mí, los varones son aliados estratégicos. Solas no podemos. Necesitamos, por supuesto, de que esta lucha sea entre todes, que no bajemos los brazos, que en momentos electorales la situación es mucho más compleja y que no nos quiten lo que nos costó lograr durante muchísimo tiempo. ¿Y saben cómo se le hace frente a la violencia política? Con más y con mejor Estado. Con más y con mejor Estado. Creo que tenemos que abrazarnos también a las herramientas del Estado, a la institucionalidad, y pedirle al Estado presencia, cercanía a la ciudadanía, y pedirle al Estado respuestas, no solo un Estado desde el Ejecutivo, sino hablo de un legislativo y hablo también de un poder judicial que deje de entorpecer los procesos, que escuche activamente a cada una de las personas que se acercan a pedir ayuda y que realmente dé las respuestas como tengas que darlas, teniendo en cuenta, dicho esto, quiero llegar a que como compañeras, compañeros y compañeres, creo que el gran desafío que tenemos es que, por supuesto, el próximo gobierno sea nacional, popular y que no nos quite los derechos por los que luchamos durante mucho tiempo, que estos discursos antidemocráticos vienen contra la libertad, contra la vida y la dignidad de las mujeres. Durante este tiempo de institucionalidad, el Ministerio ha hecho mucho en articulación con todas las provincias y por eso apelaba también a la generosidad de Estela, con quien hemos construido un montón de políticas juntas, que nos falta, sí nos falta, pero también hay que darle tiempo a los procesos. La violencia, compañeros y compañeras, es estructural y el machismo y el patriarcado lo tenemos
le tenemos que dar batalla entre todos, entre todas y entre todes. Así que pedirles como desafío la reconstrucción de un pacto social democrático. No nos olvidemos nunca de la democracia y en estos 40 años tampoco nos olvidemos cómo llegamos a estos 40 años de democracia, que siempre fue con memoria, con verdad y con justicia. Así que muchas gracias. Gracias a Yelén. Yelén nos hablaba de la violencia política en los diferentes ámbitos, entender la política en su más amplio sentido. ¿Y cómo se da esa violencia política? Y bueno, se da en la distribución desigual del trabajo político y del uso de la palabra, por ejemplo. Se da en el horario de reuniones y actos políticos. Se da en la ridiculización, en la falta de convocatoria a reuniones y actividades, en la difusión de información personal para dañar la imagen, en el descrédito en base a estereotipos de género, en las falsas noticias, en el ataque a los hijos e hijas, tantas y tantas formas en que vemos las expresiones de la violencia política. Teresa García, querida compañera, senadora de la provincia de Buenos Aires, te voy a pedir a vos que continúes en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerte, Estela, la invitación a compartir este panel, a la compañera. No son ámbitos en los que yo transite habitualmente. Así que cuando me invitó Estela, me puse a pensar en verdad cuáles son las cuestiones de fondo y sobre todo por las que estamos atravesando en estos tiempos. Hace más o menos ya unos 8 años o 10 que estamos transitando con una incipiente violencia política en nuestra sociedad y en nuestro sistema democrático. Entonces, busqué 2 enfoques. Uno es el porqué y el otro son las consecuencias. Y para nosotros los peronistas, el porqué se remonta al origen del peronismo. Cuando irrumpen proyectos nacionales y populares con líderes muy fuertes de un vínculo enorme con su pueblo y además enfrentan los poderes que hay que enfrentar e interpelan permanentemente en función de la conquista de los derechos para el pueblo y en detrimento de las prebendas de algunos sectores, que es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de nuestro país y más específicamente desde que apareció el peronismo. El porqué lo encontramos en el derrocamiento del general Perón, lo encontramos en esa pared pintada de Viva el Cáncer y en todos los epítetos con los que cargó Evita a lo largo de su vida: mala actriz, prostituta, advenediza. Y no le perdonaron ni su muerte, y no la perdonaron ni de muerta. Eso invoca un profundo odio de un sector hacia los sectores populares. El paso de los años no lo voy a contar en toda su extensión, pero siempre tuvo como víctimas a aquellos que se decidieron enfrentar al poder real. En los tiempos más cercanos, por decirlo de esta manera, después me voy a dedicar un párrafo a Cristina porque creo que es la graficación de lo que nos sucede y debiera ser la advertencia para que no suceda lo que ellos quieren que pase a futuro. Apenas asumido el gobierno macrista, tuvimos la primer víctima, una mujer que fue Milagros Salas, presa el 19 de enero por un capricho de un gobernante con características feudales y monárquicas, y no solamente ella, sino todas sus compañeras de la Tupac. Y Milagros sigue presa, y en esto ha tenido grandes pérdidas
pérdidas de salud y la pérdida más dolorosa que puede tener una mujer, que ha sido la de su hijo. Y no ha habido una acción de la política contundente, expresa, que impidiera que Milagros siguiera presa. Y uno no se conforma con que solamente sea un reclamo en alguna marcha, libertad para Milagros Salas, porque termina siendo una letanía. Y en verdad lo que le ha faltado a esta letanía es la acción concreta de la política. Luego de eso hubo otras mujeres que sufrieron mucho. Yo quiero recordarla a Eve y a las madres. Intentaron clausurarle su casa cerca de Plaza de Mayo. Tuvimos que ir a rodear la casa una mañana con abogados, tumbarle la universidad, quedarse con la radio, con la señal de la radio. Fue permanente. Solo que Eve tenía una voz fuerte y gritaba cada vez más frente a alguna de esas cosas y gritaba que me metan presa. Y obviamente no se iban a animar. Pero ella y lo que ella significó es también la graficación de la violencia política. Finalmente Cristina, ¿no? Para mí, si algo han tenido estos 40 años de ejercicio democrático como quiebre, lo decía bien Cecilia Moró en su carta, como quiebre de este pacto democrático que establecimos en 1983 para que algunas cosas no volvieran nunca más, ha sido el intento de asesinato de Cristina. Ahí la acción de la justicia, de este poder judicial que la persigue desde su primer mandato, no desde ahora. Un accionar deficitario también del poder político respecto de lo que ha sucedido con Cristina, de la investigación, del accionar de la justicia. Defectuoso, finalmente muy defectuoso. Tanto que a lo largo de los años de su gestión viene afrontando una enorme violencia, primero judicial, luego mediática, y las dos de la mano para construir una imagen que, como bien decían las compañeras, no tiene nada que ver con su capacidad de gobierno y con su liderazgo. Yo traje solamente algunas cosas que ustedes van a recordar, pero creo que la que más me impactó fue esta, en la tapa de la revista Noticias, que tiene continuidad, ¿no? Tiene esta, la mandaron a callar, la trataron como con esta foto, como con esta, perdón. Y finalmente uno se pregunta, como con esta, ¿no? Qué anticipatorio que era en aquel momento el poder mediático que luego terminó en el poder político. Porque fue el poder político el que gestó la situación que tiene Cristina hoy. E incluso el nuestro propio, por inacción. Y a mí me parece que cuando los procesos de transformación, los procesos revolucionarios en la vida de los pueblos, aquellos que tienen dirigentes con un enorme coraje, no se hacen cargo de la defensa de sus líderes, así como muchos sectores del peronismo no se hicieron cargo de la defensa de Perón cuando se fue al exilio, el pueblo termina pagando las consecuencias. No solamente fue con Cristina la persecución judicial, la persecución mediática y la persecución política, sino que no les alcanzó eso, le allanaron el departamento, la casa de Río Gallegos, le llenaron de agujeros las paredes, no encontraron nada, sino que además después se la agarraron con sus hijos, como dijo la compañera. Yo no me voy a poner blandengue, pero todas las que estamos acá y tenemos hijos o hijas, sabemos que es una parte que para nosotras es intocable. Y se la agarraron con su hija, que yo no voy a hacer mención al caso, pero sí a que la acosaron y la acusaron a una chica que en aquel momento tenía 12 años de edad.
Y tampoco les importó, porque después aparecieron 2 periodistas en televisión que calificaron la maternidad de Cristina, porque no le pudieron calificar su inteligencia, su liderazgo, su gestión. Entonces quisieron calificarle la maternidad en un hecho bochornoso realmente. Entonces, cuando uno ve con ejemplos, ¿no? Porque hay muchos ejemplos más, muchos ejemplos de compañeras que hacen gesta cotidiana y también la pasan mal. Cuando uno ve esto, se pregunta, bueno, ¿y el resto de la dirigencia política femenina qué pasa? Bueno, yo les puedo contar, el día que salió la tapa de la revista Noticias, El Goce, fuimos algunas diputadas nacionales a conseguir las firmas y las adhesiones de diputadas de otros partidos políticos. Y nos volvimos como fuimos, porque la palabra era no. Y cuando el 6 de diciembre, el 1 de septiembre le pusieron una pistola en la cabeza a Cristina, hubo dirigentes políticas mujeres que ni siquiera se expresaron y algunas se negaron a repudiar el hecho y algunas se escondieron bajo una baldosa para no opinar. Por supuesto, todo iba en camino al fallo condenatorio para proscribirla. Es tan fuerte esta historia, es tan pesada para el peronismo, para nuestro espacio político, o aunque no seamos peronistas, para quienes intentamos representar el movimiento nacional y popular. Es tan fuerte. Y es tan fuerte no haber obtenido respuesta masiva por parte de las dirigentes políticas mujeres. Todavía hoy algunas se ríen y dicen que ese atentado no fue cierto, hasta que finalmente tenía que terminar como terminó, en un fallo condenatorio que la proscribió. Entonces, como no quiero extenderme mucho más, porque yo dije que era el porqué, y el porqué en Milagros, y el porqué en Cristina, y el porqué en Eve, y en todas las mujeres que no se doblegaron, que no se sometieron, que no nos sometimos, como las compañeras que están acá, que seguimos peleando por los derechos y por la reivindicación de los derechos de los más humildes. El vuelto no es caramelo, siempre hay una sanción. Y finalmente eso terminó con el intento de asesinato, con la condena, la prisión de Milagros y el acoso a Eve y a cientos de compañeras. Estamos por empezar un año electoral. Perdón, ya lo empezamos. Estamos por atravesar la última etapa de esta primera fase electoral, que es la conformación de los frentes y de las listas. Seguramente acá hay muchas compañeras que van a ser candidatas. El otro día hablábamos con Estela, o que debieran serlo. Y hay que pelear para hacerlo. Y los instrumentos no siempre los manejamos las mujeres, los instrumentos del armado político. Habitualmente lo manejan los varones. Y si les da gana, a veces nos prestan la posibilidad que una compañera sea apoderada de una lista. Si no, es muy difícil porque hasta eso está sujeto a la masculinidad. Sin embargo, yo creo que en el paradigma político que se está planteando, que es el quiebre de la histórica relación de la dirigencia política con el pueblo, el que se vayan todos de aquel momento hoy se ha transformado en otra cosa, y es en un profundo descreimiento de los dirigentes políticos. Razones por la cual tenemos los personajes que han aparecido, o como sucedió en España en la elección de la última semana, digamos, porque hay un profundo descreimiento. Cuando se rompe el diálogo del dirigente con su pueblo, pasa eso. Por esa razón está proscripta Cristina, por esa razón intentaron matarla, por esa razón la quieren muerta o presa, como dice ella. Ahora, el tiempo que se viene, ¿de quién va a ser? Y el tiempo que se viene es de la construcción de poder popular, es de la construcción de territorio, es de aquellos compañeros y compañeras que recuperen esa bandera, que es la relación con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, con nuestra gente, eso que se tomó distancia durante muchos años. Por lo menos, no voy a decir cuántos, pero ya todos sabemos a lo que me refiero. A mí me parece que tenemos todas las mujeres una enorme responsabilidad, que también la tienen los varones, y es ir a recuperar la voluntad popular
para que en las próximas elecciones no gane la derecha, porque la derecha no va a correr a la dirigencia política de los cargos. La derecha va a correr al pueblo de sus derechos. Van a volver, así como lo hicieron con muchos dirigentes políticos, como Amado, como muchos compañeros, van a volver a la carga sobre la dirigencia política del Movimiento Nacional y Popular. Hay una sola manera de defender eso y es sentarse en el territorio, fortalecerse, hacerse fuerte, tomar los instrumentos que tienen las ingenierías electorales en esta etapa, que haya muchas candidatas en las listas, porque las mujeres hemos garantizado muchas cosas. Con una presidenta mujer se ha garantizado la UH, la ley de educación sexual, muchos derechos. Tiene que haber muchas mujeres en las listas para que haya mucha representación popular y mucha defensa de los derechos. Pero para terminar, no hay ninguna posibilidad de construir políticas públicas activas y exitosas, sectoriales, si el paraguas no es el gobierno, un gobierno nacional, popular, democrático, activo, inclusivo. No hay posibilidades. Nosotros no podemos dejar que la derecha vuelva a gobernar este país. Es una responsabilidad política que tenemos todas y todos. Les agradezco mucho. Yo sé que quizás sea diferente al tono que ha tenido toda la conferencia hoy, pero si algo me caracteriza es que a mí me parece que nos queda poco tiempo y nos queda poco espacio, y así como lo perdimos el 1 de septiembre, luego de que se le puso un arma en la cabeza, y lo perdimos el 6 de diciembre, cuando se la condenó, me parece que no hay más espacio ni más tiempo para mirar para el costado. Y esta es una batalla que tenemos que dar las compañeras. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Bien. Muchas gracias, Teresa, que repasaba las causas profundas de la violencia política. Y en ese que nos trajiste a la memoria las tapas de la revista Noticia, me acuerdo de la última, que es Cristina quemada en la hoguera. Exactamente. Ahí está, El Pacto se llama. Sí, sí. Es una saga que la verdad que tenemos que volver a repasarla porque es terrible. Quiero mencionar que están presentes Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Victoria Nadón, directora provincial de Contrataciones, Jacqueline Flores, subsecretaria del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Débora Galán, diputada de la provincia de Buenos Aires, Ayelén Durán, diputada de la provincia de senadora de la provincia de Buenos Aires, y María Elena de Funcio, senadora también de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, compañeras, por acompañarnos. Eso es por leer textual. Bueno, vamos a cerrar esta jornada con las palabras de nuestra ministra Estela Díaz. Y yo quería traer para este cierre también a Cristina Fernández de Kirchner, cuando dice que se rompe un pacto que hace 40 años se hizo en Argentina con la violencia política. Y ella trae la distinción entre adversarios y opositores y lo que es muy diferente, que es el enemigo político al que hay que exterminar. Nos convoca al nuevo pacto de democracia, necesitamos ese pacto democrático, y bueno, para el cierre, quien también nos invita y nos convoca a discutir estos temas y a reunirnos para que tengamos este tema en agenda presente y todas comprometidas en la lucha contra la violencia política. Bueno, muchas gracias, Flavia.
Gracias, reitero, a todas las compañeras, compañeros, compañeres que nos han acompañado en toda la jornada, autoridades del Ejecutivo Nacional, provincial, de los ejecutivos locales, del Poder Judicial, de las organizaciones sociales, feministas, políticas, sindicales. Bueno, y a este panel, muchas gracias, ministra nacional. Siempre ahí enseguida dice, ahí estamos, vamos, cómo no, compañera, nos reunimos, nos juntamos y ahí está. Y bueno, Tere, querida, que hoy le decíamos, te escuchamos, cuando Tere va a dar una entrevista, enseguida decimos, a ver, porque ahí coloca fuerte, fuerte su voz, que hace tanto falta en este tiempo. Bueno, y Flavia y a todas las compañeras, este pre-congreso hacia nuestro tercer congreso lo estamos cerrando, ha sido intensísimo desde las 9:30 de la mañana, estamos con debates, talleres. Hoy estábamos acá con unos informes interesantísimos y al lado había baile, música, así que tuvimos un poco de todo, nos daba un poco de envidia acá que estaba. Pero justamente este año nos planteamos que el eje de la violencia política era ineludible, lo decíamos hoy en la apertura, y se han desarrollado a lo largo del panel inaugural, de las distintas mesas y en estas intervenciones en el cierre, muchos argumentos en ese sentido. Y yo quería en estas palabras finales por lo menos compartir alguna cuestión que tiene que ver con algo que decimos de distintos modos, pero es que detrás de plantear cerramos los ministerios de las mujeres. Miren, yo decía, hay que buscar alguna manera, yo creo que hacia América 24 hay que hacer alguna denuncia. No sé si la Defensoría del Público ni la CON están haciendo algo. El nivel de violencia, Yelén, además particularmente... ¿Vieron cuando además decimos que en los ataques hay determinadas intersecciones? Porque además la atacan por mujer, joven, lesbiana. Desde que llegó al ministerio ha tenido un nivel de creciente del odio. Ayer presentaban el programa de salud y de gestión menstrual, un programa que está absolutamente ligado a la justicia social, que está ligado a cómo las mujeres y las personas gestantes de los sectores populares, menstruantes, gestionan algo que es costoso, que tiene impacto económico en nuestra vida cotidiana. Y se hace una política pública, la ridiculizan, y se pasó horas el pelado, que no me acuerdo cómo se llama, de América, con el graf puesto, cierren ese ministerio de las mujeres. Y la verdad que nosotras decimos que el problema no es la discusión de una superestructura del Estado, en los organismos del Estado. Por lo que vienen es por los derechos que se concretan en gestión y en política pública desde esos organismos del Estado, por los derechos concretos en políticas, pero también en el debate cultural y simbólico, de aquellas cuestiones que ponemos en discusión en la sociedad, porque volvemos a tramitar todo el tiempo cuánto de lo personal, de lo doméstico, de lo familiar es político. Cuánto de eso debe colocarse en la agenda de las discusiones de la política en todas sus dimensiones, pero también en la política estatal y de lo que hay obligación de responder cuando nuestro pueblo tiene necesidades. Y eso es lo que traemos como discusión. Y en ese sentido, la derecha viene por los derechos. Y viene por todos los derechos. Yo digo porque vieron que nosotras, el machismo, el patriarcado, trasvasa todas las identidades políticas. Nosotros tenemos también nuestros machirulos. No son solo los de enfrente. Entonces, a veces miran algunos de los nuestros con cierta simpatía, porque dicen, y bueno, capaz que nos sacamos de encima alguna de estas. Ahora, yo digo, guarda, vienen por todos los derechos, cerrar Banco Central, la mitad de los ministerios, cuando Larreta, porque ya dejó de ser la ultraderecha de Milei,
le corrió el discurso a los que se suponían moderados de Juntos por el Cambio. Larreta el 7 de marzo, el día anterior al Día Internacional de las Mujeres, nos dio de regalo para el otro día que él iba a cerrar el Ministerio de las Mujeres, pero además iba a cerrar la mitad de los ministerios. Y no tenemos duda, porque Macri desjerarquizó salud, desjerarquizó trabajo, cerró ciencia y tecnología. La derecha viene por los derechos. Entonces a mí me parecía, y yo quería compartir algo que mencionó de algún modo hoy Alejandra Gils Carbó en su intervención de la mañana, que tiene que ver con la violencia política y en especial la violencia política hacia las mujeres y los modelos de acumulación, el sistema en el que vivimos. Aquí, neoliberalismo, patriarcado, racismo, ¿no? Colonialismo. Las concepciones neocoloniales que están en pugna y que quieren volver a colocar pensamiento más colonial. Milei se presenta como el rompemos todo el sistema, es coloniaje puro su pensamiento, porque quiere una sociedad esclavista, no vender órganos, un brazo, privatizar una calle, es esclavismo, digo. Más atrasado que eso, difícil de imaginar. Ahora, guarda, viene corriendo todo el discurso a la derecha. Entonces digo, ¿por qué tiene que ver con los modelos de acumulación y las crisis que los sistemas producen en determinados periodos? Ustedes vieron que mucho tiempo conocimos lo que fueron las quemas de brujas. Nosotras ahora pasamos de las brujas a las yeguas, ¿vieron? Pero las quemas de brujas, esto lo ha tematizado Silvia Federici, en la lectura nunca hubo, ni siquiera en los pensamientos sociales más propositivos de leer los sistemas de dominación en las relaciones económicas y de poder. No estaba planteado qué pasó ni se había leído qué había pasado, por qué por 2 o 3 siglos se quemaban a las mujeres. Pero además el sistema de quema de bruja tenía un correlato que yo quiero plantearlo porque quiero que lo leamos en clave de lo que nos pasa con la violencia por razones de género en la actualidad. No era solo desde el sistema de poder. Había delaciones de pares, había una normalización en torno a denunciar a las mujeres como una amenaza en la sociedad que la entregaban esta escurandera, en general quienes eran las mujeres que manejaban la salud, manejaban los cuidados, y fue el momento de la acumulación originaria del capital, cuando se pasa del feudalismo al capitalismo, donde se rompen las formas más comunitarias de asociación, se empiezan a crear las formas de los estados más modernos, y ese sistema de acumulación requirió la quema sistemática de las mujeres, porque además las mujeres eran las que resistían en las formas comunitarias de organización, porque en el feudalismo también había patriarcado, pero había otro modo de relación de lo comunitario, de lo social y del papel que las propias mujeres tenían como valor en esa organización social. Después vino, y lo conocemos, la división de lo público y lo privado, y el ámbito doméstico privado, a donde nos dejó fuera de todas posibilidades de poder, tuteladas para criar, para reproducir la sociedad y para ser subalternizadas y víctimas de diversas formas de violencia. Y hoy nos encontramos en una crisis del sistema capitalista. Álvaro García Linera él plantea que hay algo de la inestabilidad de los procesos actuales que tiene que ver con 2 crisis que se juntan. Una de un periodo más breve, que es el neoliberalismo, que empieza a los finales de los 70, que en América Latina empezó con las dictaduras. Hoy Alejandra Gils Carbó nos traía este recuerdo. Empezó con las dictaduras para tener este nuevo modelo, ¿no? La financiarización de la economía, algo que dejó
lo productivo como el organizador de las relaciones del capital para ir hacia el sistema financiero, que además genera enorme concentración de riqueza y poder en poquísimas manos a escala global. Junto con otra crisis, que es la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, que es una hegemonía más larga. Esas dos crisis generan niveles de enfrentamientos enormes de inestabilidad y de crecimientos de las violencias, y además, cuando se cae el relato del neoliberalismo, se acordarán, en los 80, en los 90 teníamos el relato del fin de la historia, el fin de la política, el mercado nos iba a salvar, había un discurso milenarista que era la gran utopía del libre mercado, nos iba a traer la felicidad absoluta. Eso caído a pedazos, porque la sociedad es cada vez más desigual, más violenta, más injusta. Lo vimos con la pandemia. Tuvimos discusiones en relación a la pandemia y alguna expectativa de cómo iba a salir la sociedad. Salió peor, salió más desigual la sociedad después de la pandemia, con más concentración de la riqueza, y lo vimos con el manejo de las patentes de las vacunas. No hubo ni modo. Si no había Estado, no había modo de dar respuesta, y ahí vimos el papel del Estado como contraposición de ese discurso que plantea el desprecio, el reducir el Estado o colocarlo exclusivamente para el interés de los sectores privilegiados. Cuando se cae esa utopía neoliberal milenarista, ¿qué es lo que viene? Como la fascistización de la sociedad. En una concentración de poder absolutamente deshumanizante, que por supuesto quiere dilapidar nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, el desarrollo de nuestras sociedades, pero además que como ya no tiene más utopía de felicidad para plantearnos, nos plantea el racismo, la xenofobia, la misoginia, y que el otro, la otra y sobre todo las otras somos una amenaza. Entonces se recrudece este modo. Fíjense que son las derechas de Argentina tan creativas. Esto lo estamos viendo a escala global. Lo que pasa es que cuando ganan las derechas en Europa les cuesta más tener efectos sociales tan destructores como el que tienen nuestros países, que como hizo Macri, que en 4 años arrasó, nos endeudó y nos dejó hacia adelante hipotecados en torno a derechas. Pero vienen por los estados sociales de bienestar. Y para eso necesitan elevar discursos de odios, fascistizar como sistema simbólico, político, ideológico, y para eso las mujeres, brujas o yeguas, somos una amenaza. Somos un poder resistente a ese sistema de desigualdad, de apropiación de nuestras riquezas, de ruptura del lazo de la política. Tere nos traía esta cuestión de cómo necesitamos reponer el diálogo, que lo tuvimos en los periodos kirchneristas, en los 12 años de ampliación de derechos, de fortaleza, de enorme fortalecimiento e institucionalidad de la democracia, no solo porque tuvimos leyes fabulosas de reconocimiento de derechos, sino porque además la vida cotidiana se mejoraba para todas las personas. Digo, y ahora tenemos esta amenaza que además se entiende que necesita que esa violencia política creciente tener como blanco de sus ataques las mujeres, la agenda feminista, la agenda transfeminista, la agenda de la diversidad, porque además es una enorme fuerza resistente como liderazgos. Digo, lo vemos en la vicepresidenta de la Nación, que es la principal líder política de la Argentina, pero además esto lo podemos ver en la enorme feminización de todo nuestro entramado político y social. En los barrios, en los clubes, en las iglesias, en la política cultural. Allí
están las mujeres organizadas, las mujeres en red sosteniendo los debates, sosteniendo este entramado social tan dañado después de los 4 años de neoliberalismo, después de los 2 años de pandemia, en este tiempo de una crisis económica que nos tiene con unos niveles de inflación como tienen. Ahí hay una potencia que la derecha tiene absolutamente clara que tiene que arrasar, y es el liderazgo y la violencia política en todas sus dimensiones, pero particularmente en el ataque a la agenda feminista lo tiene absolutamente claro. Por eso me parece que nosotras tenemos que seguir haciendo, y más aún en periodo donde el diálogo con nuestra ciudadanía es un diálogo por qué proyecto vamos a elegir para los próximos 4 años, tiene que traer, con todas las dificultades del caso que hoy tenemos, tiene que reponer estos debates. Tiene que reponer cuánto la derecha viene por los derechos, cuánto vienen por todo lo conquistado, y me parece que allí el papel de los feminismos, del feminismo popular, que tan claramente en la Argentina tiene una potencia que además es reconocida a nivel mundial, digamos, ¿no? Esa fuerza movilizadora, transformadora de interpelar, y que sigue vigente. Digo yo, tenemos que estar alerta, tenemos que saber que la derecha tiene poder comunicacional, tiene el poder judicial, tiene el poder económico, tiene el poder de esto, de generar cada vez más niveles de desigualdad, pero en la provincia de Buenos Aires nosotras lo vivimos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Allí, las pibas, hay hasta en las localidades más pequeñas, colectivas organizadas de las pibas, espacios donde las escuelas dan los debates, en pueblos de 500 habitantes donde los centros de estudiantes acompañan a los pibes a hacer su transición de cambio de opción de su identidad de género, y una transformación que ha logrado permear el conjunto de nuestra sociedad. Me parece que ese es el desafío que tenemos. Es el desafío en un tiempo donde el debate electoral está puesto en el primer orden. Tenemos paridad, por lo tanto, el 50% tienen que ser mujeres en todas las listas, pero además no solo la paridad de género, nosotros también sabemos que muchos compañeros también son compañeros aliados de esta agenda, y que necesitamos que se discuta eso. Digo, me parece que está en debate el futuro de mucho tiempo por delante. Si acá vuelve a ganar la derecha, miren, en 4 años tuvieron una capacidad de arrase fenomenal. Tenemos ahí al Fondo Monetario Internacional diciéndonos qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Hoy, de hecho, hay herramientas que no se pueden usar para parar la inflación por el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Bueno, imaginémoslo con otro triunfo de la derecha. Creo que, a pesar de ese contexto, soy optimista en el sentido de que lo vemos en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof viene haciendo un planteo que entiendo que esta provincia lo reconoce, no solo la construcción del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, sino también el planteo de la transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas de gobierno, porque ese es un compromiso de todos los ministerios y organismos, y es un compromiso que debemos ponerlo en clave de la política para la discusión de lo que viene. Tiene que ser con más igualdad, con más justicia, con más derecho, con más participación, y reponiendo de nuevo a la política, que es la única herramienta con la que contamos para la transformación social en un sentido popular. No tuvimos la fuerza suficiente, no se tomaron las decisiones. Hoy la escuchábamos a Caro Galear contándonos el proceso del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es importante que se haga esto, se tendría que haber dicho mucho antes. Perdimos un tiempo de oro, no importa,
siempre sabemos seguir resistiendo, seguir organizándonos, seguir denunciando y haciendo visible. Hay que hacer mucha pedagogía, porque la verdad que lo que tenemos enfrente son discursos estandarizados, vacíos, donde empezás a rascar, donde interactúas, donde repreguntás, se caen a pedazos. Y nosotras lo vemos, porque en toda la provincia receptan la política de este ministerio. Nosotras el eje en la construcción de un ministerio que es dificilísimo. Recién estamos, dijimos, en este primer periodo de gestión haciendo los cimientos. Ahora, para adelante, hay que construir el edificio. Sin embargo, en todos los municipios, hasta donde gobierna Juntos por el Cambio, hay recepción de las políticas de género. ¿Y por qué la hay? Porque esta es una demanda genuina de nuestra sociedad. Y porque ahí están las pibas, les pibes, las mujeres reclamando y demandando que esa política llegue. Por eso nos reciben en los municipios. Porque hay demanda social para que se construya política de igualdad de género. Eso para mí es una muestra de que estamos claramente en condiciones de dar todas las peleas y que hay que dar peleas para que ni bien triunfemos en el 2023, en la nación, en la provincia, triunfen los proyectos nacionales, populares, latinoamericanos, feministas, en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, rápidamente empecemos también a saldar las asignaturas pendientes y construir entramado social y debate político sin violencia es una clave imprescindible en el contexto en el que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias. Hola, ahí. Gracias, Estela Díaz. Quería mencionar también que está presente Erika Laporte, jefa de gabinete del Ministerio de Nación. Muchas gracias, Erika. Y muchas gracias a todos y a todas quienes vinieron hoy desde los distintos municipios, organizaciones, equipos interdisciplinarios de los ministerios. En fin, a todas las que transitaron por esta intensa primera jornada de cara hacia el Congreso que vamos a hacer el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Tenemos una compañera vicepresidenta con más de 600 causas armadas que la han proscripto. Tenemos compañeros que no van a poder estar en las listas para gobernadores porque también los han proscripto. Tenemos realmente que salir a dar batalla contra la violencia política. Muchas gracias y como siempre, vamos por más. Ahora la ministra Estela Díaz va a hacer una entrega de un presente para Ayelén Massina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y a la senadora de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. También les pedimos si quieren esperar para sacarse una foto final con las ministras. Divino el pañuelo. Mientras les recordamos que si se quieren buscar en nuestras redes pueden hacerlo a través de @minmujerespba.